El viento arrastraba finas partículas de arena rojiza que se adherían a todo: piel, ropa, equipos. Marzo de 1997. El grupo de 6 pintores trabajaba con entusiasmo bajo el sol abrasador del mediodía en el cañón de Talampaya. Sus manos se movían con precisión sobre los lienzos mientras intentaban capturar la majestuosidad de las formaciones rocosas de 200 metros de altura que los rodeaban. El contraste entre el rojo intenso de la piedra y el azul profundo del cielo creaba un espectáculo que ninguno quería dejar escapar. Martín Acosta, de 42 años, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y líder informal del grupo, ajustaba constantemente sus gafas que resbalaban por el sudor. A pocos metros, Verónica Sandoval, de 38, su antigua alumna y ahora reconocida artista plástica, mezclaba pigmentos intentando recrear exactamente aquel rojo tan particular del cañón. Los hermanos Diego y Lucía Pereira, de 35 y 32 años respectivamente, trabajaban en composiciones complementarias que planeaban exhibir juntas. Completaban el grupo Gabriel Moretti, de 45, fotógrafo y pintor italiano radicado en Argentina desde hacía una década, y Camila Vega, de 29, la más joven y experimental del grupo, que combinaba técnicas tradicionales con instalaciones efímeras que documentaba en video. «Este lugar es mágico», había comentado Camila durante el desayuno aquella mañana, mientras el grupo planificaba la jornada en el pequeño campamento que habían establecido con permiso especial de las autoridades del parque. Es como si el tiempo se hubiera detenido hace millones de años. El plan era simple y había sido meticulosamente organizado durante meses. Pasarían 2 semanas en Talampaya capturando su belleza para una exposición conjunta titulada Cromática del Silencio, que inauguraría en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires en julio de ese mismo año. El grupo contaba con todos los permisos necesarios, equipamiento especializado y provisiones suficientes. Habían establecido un protocolo de comunicación diaria con el guardaparques Ramón Díaz, quien los visitaba cada atardecer para verificar que todo estuviera en orden. Aquella tarde, cuando las sombras comenzaban a alargarse proyectando formas fantasmagóricas sobre las paredes del cañón, Martín sugirió explorar una pequeña quebrada lateral que habían divisado esa mañana. «La luz allí debe ser extraordinaria a esta hora», argumentó mientras guardaba sus pinceles en la mochila. «Podríamos capturar ese momento justo antes del crepúsculo». Los demás asintieron con entusiasmo. Todos excepto Gabriel, quien prefirió quedarse en el campamento principal organizando el material del día. «Los alcanzo en 1 hora», prometió, mientras limpiaba meticulosamente sus lentes fotográficos. «Quiero revelar algunas tomas primero». Los 5 pintores caminaron por el sendero principal y luego se desviaron hacia la quebrada. Llevaban sus cuadernos de bocetos, algunas cámaras y cantimploras. La entrada a la quebrada era estrecha, apenas un corte en la pared de roca que se ensanchaba después de unos metros. Martín entró primero, seguido por Verónica, Diego, Lucía y finalmente Camila, quien se detuvo un momento para fotografiar una formación rocosa que parecía un rostro humano mirando al cielo. Esa fue la última vez que alguien los vio con vida. A las 19:30 horas, cuando la oscuridad ya había cubierto el cañón, Gabriel comenzó a preocuparse. Sus compañeros deberían haber regresado. El guardaparques Ramón llegó para su visita habitual y es que al notar la ausencia del grupo, inmediatamente activó el protocolo de búsqueda. «¿Exactamente hacia dónde se dirigieron?», preguntó con un tono que delataba su preocupación mientras desplegaba un mapa topográfico de la zona. Gabriel señaló la quebrada en el mapa. «Hacia aquí, hace casi 3 horas». Ramón frunció el ceño. «Esa zona no está en nuestros senderos habilitados. Es peligrosa, especialmente con la luz menguante». Esa noche, una primera búsqueda con linternas no dio resultados. Al amanecer, 3 guardaparques adicionales y un equipo de rescate de la provincia de La Rioja se unieron a la búsqueda. Recorrieron meticulosamente la quebrada señalada por Gabriel, pero no encontraron rastro alguno de los 5 artistas. Sus huellas se adentraban en la quebrada y, misteriosamente, desaparecían aproximadamente a 200 metros de la entrada, donde el suelo pasaba de arena a roca sólida. Lo único que encontraron fue un pañuelo de seda que Verónica solía usar para protegerse del sol, enganchado en un arbusto espinoso.
Más inquietante aún, la cámara digital de Camila tirada en el suelo, con la última foto tomada a las 17:42, una imagen borrosa que parecía mostrar la entrada de una cueva o grieta en la pared del cañón, una formación que ninguno de los guardaparques reconoció en la zona. Al tercer día, la búsqueda se intensificó con helicópteros, perros rastreadores y voluntarios. Se exploraron todas las grietas, cuevas y formaciones en un radio de 5 kilómetros. La noticia del misterioso caso de los artistas de Talampaya comenzó a aparecer en los medios nacionales. Las familias llegaron desesperadas a la pequeña localidad de Pagancillo, el pueblo más cercano al parque, estableciendo un improvisado centro de operaciones en la escuela local. Para Gabriel, los días se convirtieron en una pesadilla. Como único testigo y sobreviviente del grupo, fue interrogado repetidamente por la policía. Aunque nunca fue formalmente acusado, las miradas de sospecha lo seguían a todas partes. ¿Por qué había decidido quedarse solo en el campamento? ¿Por qué no acompañó a sus colegas? Podía probar dónde estuvo exactamente durante esas horas críticas. A medida que pasaban los días, las teorías se multiplicaban. Algunos hablaban de accidentes, de posibles caídas en grietas no mapeadas o cuevas subterráneas. Otros especulaban sobre encuentros con traficantes que utilizaban rutas remotas a través del parque. Los más sensacionalistas sugerían conexiones con antiguos rituales indígenas o fenómenos inexplicables. Pero para las familias solo existía una realidad. 5 personas habían entrado en una quebrada y habían desaparecido sin dejar rastro, como si la tierra misma se los hubiera tragado bajo aquel cielo infinito y aquellas rocas centenarias que tantas historias y secretos guardaban. Al cabo de 2 semanas, la búsqueda intensiva se redujo. A los 2 meses, el caso pasó a la categoría de personas desaparecidas en circunstancias no esclarecidas. Para el primer aniversario, solo quedaba un pequeño memorial improvisado en la entrada del parque, 5 cruces de madera con sus nombres y, debajo, reproducciones plastificadas de algunas de sus obras, descoloridas ya por el sol implacable del desierto. El silencio del cañón había devorado sus voces, sus sueños y sus vidas, dejando solo preguntas sin respuesta flotando en aquel aire seco y antiguo. El Centro Cultural Recoleta nunca inauguró la exposición cromática del silencio. En su lugar, se realizó una muestra conmemorativa titulada Ausencias, donde se exhibieron las obras que los 6 artistas habían creado antes de su viaje a Talampaya. El espacio destinado a las obras que nunca llegaron a crear se dejó vacío. Paredes blancas con solo los nombres de los desaparecidos y las fechas 1997. Para Claudia Acosta, la hija de Martín, aquel espacio vacío era la representación perfecta del agujero que había quedado en su vida. A sus 18 años, recién comenzaba sus estudios de arquitectura cuando su padre desapareció. Ahora, a sus 25, había abandonado esa carrera para estudiar Bellas Artes, siguiendo los pasos de su padre, como si de alguna manera pudiera mantenerlo vivo a través de los pinceles. Al principio esperas una llamada hasta una pista, un milagro, explicó Claudia a un periodista que realizaba un reportaje por el 7º aniversario de la desaparición. Luego aprendes a vivir con ese esperar, se convierte en parte de ti. Es como una respiración constante, inhalar esperanza, exhalar decepción. Las familias habían transitado caminos diferentes para enfrentar la tragedia. Los padres de Camila Vega, ya mayores cuando ocurrió la desaparición, habían fallecido en los años siguientes, consumidos por el dolor y la incertidumbre. La madre de los hermanos Pereira había canalizado su angustia en la creación de la Fundación Búsqueda Permanente, dedicada a casos de personas desaparecidas en zonas naturales de Argentina. El esposo de Verónica, después de 2 años de intensa búsqueda personal, que lo llevó a explorar cada rincón de Talampaya y sus alrededores, había rehecho su vida en España, aunque seguía financiando silenciosamente investigaciones privadas. Gabriel Moretti, el único sobreviviente del grupo original, había sufrido un destino quizás más cruel. Aunque las investigaciones oficiales nunca encontraron evidencia que lo implicara en la desaparición, la sombra de la sospecha nunca lo abandonó. Su carrera artística se derrumbó. Las galerías cancelaron sus exposiciones.
Las universidades retiraron sus invitaciones. Los murmullos lo seguían a todas partes. Ese es el que se salvó. Algo debe saber. ¿Por qué él no desapareció también? En 2001, Gabriel regresó a Italia, a un pequeño pueblo en Sicilia, donde había crecido. Allí vivía recluido, pintando obsesivamente el mismo paisaje una y otra vez. El cañón de Talampaya al atardecer, siempre con 5 pequeñas figuras a lo lejos, caminando hacia una grieta en la roca. Nunca más vendió una obra ni participó en exposiciones. Sus pinturas se acumulaban en su pequeño estudio, testimonios silenciosos de una herida que no cerraba. Para Ramón Díaz, el guardaparques que dio la alarma aquella noche fatídica, el caso también había marcado su vida. Aunque se jubiló en 2005, seguía visitando regularmente la quebrada donde ocurrió la desaparición. Había mapeado cada centímetro, fotografiado cada grieta, cada formación, buscando algún detalle que todos hubieran pasado por alto. Esta tierra guarda secretos, solía decir a los nuevos guardaparques cuando lo encontraban examinando rocas o midiendo distancias con sus viejos instrumentos. Pero tarde o temprano los revela. El caso había generado todo tipo de reacciones en la sociedad argentina. Durante los primeros años, cada cierto tiempo aparecían noticias de supuestos avistamientos de alguno de los desaparecidos en un mercado de La Paz, Bolivia, en una comunidad aislada en el norte de Chile, incluso en una aldea de la selva paraguaya. Cada pista era seguida meticulosamente por las familias y algunos policías comprometidos, pero todas conducían a callejones sin salida. Las teorías conspirativas florecieron. Un libro titulado El secreto de Talampaya sugería que los artistas habían encontrado evidencia de extracciones ilegales de uranio en el parque y habían sido silenciados. Otro texto, 5 pinceles, un destino, proponía que todo había sido un elaborado suicidio colectivo, planeado como una última obra artística. Un documental independiente exploraba la posibilidad de que hubieran descubierto ruinas arqueológicas no documentadas y hubieran sido víctimas de traficantes de antigüedades. La realidad, sin embargo, era mucho más prosaica y dolorosa. Con el paso de los años, el caso se enfriaba. Los expedientes se archivaban cada vez más al fondo de los armarios. Las reuniones de las familias, que al principio eran semanales y multitudinarias, se espaciaron y redujeron. El mundo seguía girando. Para 2004, cuando se cumplieron 7 años de la desaparición, el requisito legal para declarar oficialmente fallecidas a personas desaparecidas se dio un nuevo golpe a las familias. El juez a cargo sugirió iniciar los trámites para las declaraciones de fallecimiento presunto, necesarias para cuestiones prácticas como herencias, seguros y pensiones. Algunas familias accedieron, aceptando dolorosamente la probabilidad de que sus seres queridos no regresarían. Otras, como Claudia, se negaron rotundamente. Declararlo muerto sería traicionarlo, afirmó en la audiencia. Sería admitir que hemos dejado de buscar. El caso de los artistas de Talampaya comenzó a convertirse en una nota al pie en la historia de los misterios sin resolver de Argentina. Aparecía ocasionalmente en programas especiales sobre casos paranormales o en listas de los 10 desaparecidos más misteriosos. La quebrada donde se perdió su rastro fue clausurada permanentemente para los visitantes, con señalizaciones de advertencia. Algunos guías turísticos incluían la historia en sus recorridos, mezclando hechos con ficción para el escalofrío de los visitantes. Mientras tanto, las pinturas que los artistas habían creado durante sus días en Talampaya, antes de la desaparición, permanecían guardadas como evidencia en un depósito policial en La Rioja. 6 lienzos que capturaban diferentes aspectos del cañón, sus formaciones rocosas, sus colores cambiantes con la luz, sus texturas milenarias. Obras que nadie había visto, excepto los investigadores que las catalogaron como pertenencias de los desaparecidos. En 2007, 10 años después de la desaparición, la Fundación Búsqueda Permanente organizó un acto conmemorativo en la entrada del Parque Nacional Talampaya. Asistieron familiares, amigos, artistas solidarios y curiosos. Se descubrió una placa de bronce con los nombres de los 5 desaparecidos y la fecha. Debajo, una simple inscripción: el arte los trajo aquí. Su misterio perdura. Durante la ceremonia, una anciana de la comunidad diaguita local se acercó a Claudia y, tomándole las manos,
Le susurró algo que la dejó pensativa. Los que se pierden en el cañón nunca desaparecen realmente, solo cambian de forma. Algún día, la tierra los devolverá de otra manera. Aquellas palabras que en ese momento parecían solo el consuelo místico de una cultura ancestral, resonarían de forma inesperada años más tarde. En el pueblo de Pagancillo, a los pies del Parque Nacional, la vida seguía su ritmo lento. Los habitantes habían integrado la historia de los artistas desaparecidos a su folclore local. Los niños crecían escuchando advertencias sobre no aventurarse solos en ciertas zonas del cañón, donde los pintores se perdieron. En la pequeña escuela, un mural recreaba las últimas obras conocidas de los 5 artistas, manteniendo viva su memoria artística si no sus personas. Y así, mientras el tiempo continuaba su marcha inexorable, la tierra roja de Talampaya guardaba sus secretos bajo el sol abrasador y las noches estrelladas, esperando el momento adecuado para revelar lo que realmente había sucedido aquel atardecer de marzo de 1997, enero de 2018. El sol caía a plomo sobre el cañón de Talampaya, creando un horno natural entre las paredes rojizas. Eduardo Méndez, geólogo de 34 años de la Universidad Nacional de San Juan, se secaba el sudor de la frente mientras ajustaba el equipo de medición sísmica. Formaba parte de un equipo de investigación que estudiaba la actividad tectónica en la región, un proyecto que llevaba ya 3 meses de trabajo de campo. Creo que deberíamos revisar la lectura de la sección norte, comentó a su colega Patricia Rojas, quien anotaba datos en una tablet protegida por una funda antigolpes. Los valores no coinciden con el modelo predictivo. Patricia asintió, consultando el mapa digital. Hay una formación no documentada a unos 200 metros. Podríamos colocar sensores allí para triangular mejor. El equipo se desplazó hacia el norte, cargando el delicado equipamiento por el terreno irregular. Se encontraban en una zona poco transitada del parque, con permiso especial para investigación científica. A medida que avanzaban, Eduardo notó algo inusual en la pared del cañón. «Mira eso», señaló hacia una sombra en la roca que no parecía natural. «¿Es una abertura?» Al acercarse, confirmaron que efectivamente se trataba de una grieta estrecha, apenas visible desde ciertos ángulos, debido a una protuberancia de la roca que la ocultaba parcialmente. La abertura tenía aproximadamente 1 metro de ancho y 2 de alto, suficiente para que una persona pudiera pasar agachándose ligeramente. «No está en nuestros mapas», comentó Patricia, consultando nuevamente la tablet. «Debería estar documentada si es accesible. Por protocolo de seguridad, deberían haber informado del hallazgo y esperar autorización para explorarla. Pero la curiosidad científica pudo más». Eduardo tomó una linterna potente de su mochila y después de asegurarse de que no hubiera peligros evidentes como nidos de serpientes o escorpiones, se aventuró unos metros dentro. «Es un corredor natural». Su voz resonó ligeramente, indicando un espacio considerable más adelante. «Parece que se ensancha después de unos metros». Patricia lo siguió, llevando una linterna adicional y activando la grabadora de su teléfono para documentar el hallazgo. El pasaje, efectivamente, se ampliaba hasta formar una cueva de dimensiones considerables, aproximadamente 10 metros de diámetro, con un techo irregular que en algunas zonas se elevaba hasta los 5 metros de altura. Lo que encontraron dentro los dejó sin palabras. Apoyados contra la pared del fondo, parcialmente cubiertos por el polvo rojizo acumulado durante años, había 6 lienzos. Estaban montados en bastidores improvisados, hechos con ramas atadas con cordeles. Las pinturas, aunque afectadas por el tiempo y las condiciones, eran claramente obra de manos expertas. Mostraban paisajes de Talampaya, pero con una cualidad inquietante, casi febril en su intensidad. Los colores, aunque desvaídos, seguían siendo sorprendentemente vívidos en algunas secciones. «Esto es increíble», murmuró Eduardo, acercándose cuidadosamente a las obras. «¿Quién las habrá dejado aquí?» Fue Patricia quien hizo la conexión primero. «Eduardo, ¿recuerdas la historia de los artistas desaparecidos? Era en esta zona del parque». La realización cayó sobre ellos como un baldazo de agua fría. Habían crecido escuchando la historia de los artistas de Talampaya, uno de esos misterios que formaban parte del folclore nacional. Patricia incluso recordaba haber visto un documental al respecto durante sus años universitarios. Una inspección más detallada de la cueva
reveló otros objetos, restos de lo que parecía haber sido un campamento improvisado. Un hornillo de camping oxidado, latas de conserva corroídas, un estuche de pinturas abierto, con los tubos resecos y arrugados, una mochila deshecha por el tiempo, de la que asomaban papeles amarillentos. «No toquemos nada más», advirtió Eduardo, súbitamente consciente de la importancia del hallazgo. Esto podría ser una escena vinculada a un caso no resuelto. Retrocedieron hacia la entrada, documentando meticulosamente la ubicación con el GPS de sus equipos y tomando fotografías de la cueva y su contenido. Una vez fuera, se apresuraron a regresar a la estación de guardaparques más cercana para reportar el descubrimiento. La noticia se extendió como fuego en un campo seco. En cuestión de horas, un equipo especializado de la Policía Provincial, junto con el juez que había llevado el caso original, ahora próximo a jubilarse, se dirigía hacia Talampaya. A la mañana siguiente, un perímetro de seguridad rodeaba la entrada de la cueva, mientras especialistas en criminalística trabajaban meticulosamente en su interior. Las 6 pinturas fueron retiradas con extremo cuidado y trasladadas a un laboratorio en La Rioja para su análisis y preservación. Los demás objetos fueron catalogados in situ antes de ser también trasladados. El hallazgo reabría oficialmente el caso de los artistas de Talampaya, ahora clasificado como posible homicidio múltiple. Para Claudia Acosta, ahora de 39 años y profesora de arte en la Universidad Nacional de Córdoba, la llamada llegó mientras daba una clase sobre técnicas de color. Ver el número de la comisaría de La Rioja en la pantalla de su teléfono hizo que su corazón se detuviera por un instante. Durante 21 años había temido y a la vez esperado esa llamada. «Señorita Acosta», la voz al otro lado sonaba cautelosa, profesional. «Necesitamos que venga a identificar unos objetos encontrados que podrían pertenecer a su padre». El viaje a La Rioja fue el más largo de su vida, aunque objetivamente duró apenas unas horas. La acompañaba su tío Carlos, hermano menor de Martín, quien había sido su apoyo más constante desde la desaparición. En el laboratorio forense lo recibió la doctora Elena Quiroga, especialista en conservación de obras de arte que colaboraba con la investigación. «Prepárese», advirtió la doctora mientras los guiaba a una sala especialmente acondicionada. «Las obras han sufrido el paso del tiempo, pero son impactantes». Las 6 pinturas estaban dispuestas en soportes especiales, iluminadas con luz indirecta para su mejor apreciación. Cada una medía aproximadamente 70 por 90 centímetros. A pesar del deterioro, el impacto visual era innegable. No eran simplemente paisajes de Talampaya, eran visiones febriles, casi alucinatorias, del cañón. En cada una, la técnica característica de cada artista era reconocible, pero llevada a extremos que ninguno había mostrado en sus obras anteriores. La pintura atribuible a Martín Acosta mostraba el cañón al atardecer, pero la perspectiva estaba distorsionada, como si el observador estuviera cayendo. Los colores rojizos dominaban la composición, con remolinos que sugerían un cielo en llamas. En un rincón, casi escondida, había una pequeña figura humana con los brazos extendidos. Claudia la reconoció inmediatamente. «Es suya», afirmó con voz quebrada. «Esa forma de pintar los cielos, ese trazo, pero nunca había pintado algo tan perturbador». Las otras obras seguían líneas similares. La atribuible a Verónica mostraba formaciones rocosas que parecían rostros gritando. La de Diego representaba un laberinto de piedra visto desde arriba. La de Lucía capturaba una tormenta de arena con partículas que parecían formar palabras ilegibles. La de Camila era la más abstracta, casi completamente negra, excepto por un punto de luz en el centro que parecía alejarse. La 6ª pintura desconcertó inicialmente a los investigadores. No correspondía al estilo de ninguno de los 5 desaparecidos. Era técnicamente menos refinada, pero emocionalmente más cruda. Mostraba la entrada de una cueva con 5 siluetas entrando en ella y una 6ª figura observando desde lejos. «Es de Gabriel», murmuró Claudia, reconociendo el estilo del único sobreviviente del grupo. «Pero no tiene sentido. Él no estuvo en la cueva». Además de las pinturas, los investigadores habían recuperado 3 cuadernos de bocetos. Uno pertenecía claramente a Martín,
con su característica letra en las anotaciones marginales. Las últimas páginas contenían bocetos apresurados de lo que parecía ser un mapa o plano de la cueva, con anotaciones sobre corrientes de aire y posibles salidas. El segundo cuaderno era de Camila, identificable por su forma experimental de combinar texto y dibujo. Las últimas entradas eran inquietantes. Día 6. El agua se acaba. Martín dice que hay un río subterráneo, pero no lo encontramos. La salida original ha desaparecido. No entendemos cómo. Y más adelante, día 8. Los sonidos son constantes ahora, como si la montaña respirara. Verónica tiene fiebre. El tercer cuaderno, más pequeño, pertenecía a Lucía. Su última entrada, escrita con letra temblorosa, decía simplemente: si alguien encuentra esto, no fue culpa de Gabriel, fue un accidente. La entrada se derrumbó. Intentamos encontrar otra salida. La doctora Quiroga explicó los hallazgos adicionales. Análisis preliminares indicaban que las pinturas habían sido creadas con recursos limitados, mezclando pigmentos convencionales con minerales locales, posiblemente para extender los suministros. Algunas zonas mostraban uso de sangre mezclada con pigmento, una técnica desesperada pero efectiva. Los bastidores improvisados estaban hechos con ramas de algarrobo, abundantes en la zona. Todo indica que estuvieron en esa cueva por un tiempo prolongado, concluyó la especialista. Semanas, tal vez más. Las obras muestran diferentes etapas de deterioro mental y físico. Para Claudia, cada detalle era un cuchillo que removía una herida que nunca había cerrado completamente, pero también aportaba respuestas que había buscado durante más de 2 décadas. Su padre y los demás no habían simplemente desaparecido, habían quedado atrapados, habían luchado por sobrevivir, habían creado arte incluso en sus últimas horas. ¿Y Gabriel?, preguntó finalmente. Si ellos quedaron atrapados, ¿cómo se explica la pintura de Gabriel en la cueva? El inspector a cargo del caso renovado, Alejandro Sosa, intervino en ese punto. Esa es la pregunta clave, señorita Acosta. Ya hemos contactado con las autoridades italianas. Gabriel Moretti será interrogado nuevamente. Mientras tanto, en la pequeña localidad de Pagancillo, la noticia del hallazgo había revolucionado a la comunidad. Muchos recordaban la desaparición y las intensas búsquedas. Algunos habían participado como voluntarios. Para ellos, el misterio que había definido a su pueblo durante décadas finalmente comenzaba a revelarse. En el bar principal del pueblo, antiguas fotografías de los desaparecidos, amarillentas por el tiempo, volvían a ocupar un lugar prominente. Junto a ellas, recortes de periódicos recientes anunciaban: hallazgo revelador en Talampaya. Encuentran posibles rastros de los artistas desaparecidos en 1997. El viejo guardaparques Ramón Díaz, ahora con 78 años y retirado hacía más de una década, fue entrevistado por varios medios nacionales. Con lágrimas en los ojos declaró: siempre supe que el cañón nos diría qué pasó. La tierra guarda secretos, pero también los revela cuando es el momento. La cueva, apodada ya por los medios como la Cueva de los Artistas, se convirtió instantáneamente en un punto de interés, aunque permanecía estrictamente cerrada al público mientras continuaba la investigación. Expertos en geología y espeleología fueron convocados para estudiar la formación y determinar si efectivamente podría haber tenido otra entrada que se hubiera derrumbado, como sugería la nota de Lucía. Las 6 pinturas encontradas, después de ser debidamente procesadas como evidencia, serían eventualmente exhibidas en el Museo Nacional de Bellas Artes bajo el título Los últimos trazos, el legado final de los artistas de Talampaya. Pero antes de que eso ocurriera, faltaba resolver la pieza más enigmática del rompecabezas, el papel de Gabriel Moretti en toda esta historia. El pueblo siciliano de Cefalú parecía extraído de una postal: casas de piedra escalonadas frente al Mediterráneo, callejuelas estrechas que serpenteaban hacia la imponente catedral normanda, pescadores reparando redes en el pequeño puerto. En este escenario idílico, ajeno al drama que se desarrollaba a miles de kilómetros de distancia, Gabriel Moretti había construido su exilio voluntario durante los últimos 20 años. Los agentes de la Interpol llegaron al amanecer. No hubo necesidad de forzar puertas ni de realizar una búsqueda exhaustiva.
Gabriel los esperaba en la terraza de su modesta casa, con una taza de espresso frío entre las manos y la mirada perdida en el horizonte marino. Como si hubiera sabido que este día llegaría eventualmente. «Sapevo che sareste venuti», murmuró en italiano. Sabía que vendrían. No opuso resistencia. Mientras recogía algunos efectos personales, solicitó permiso para llevar consigo un cuaderno de bocetos gastado por el uso. Los agentes accedieron, después de revisarlo minuciosamente. En él, cientos de dibujos del mismo paisaje. El cañón de Talampaya visto desde diferentes ángulos, siempre con 5 figuras diminutas que se alejaban hacia una grieta en la roca. El viaje a Argentina fue largo y silencioso. Gabriel, esposado a su asiento en el avión policial, parecía un hombre mucho mayor que sus 66 años. Su cabello, completamente blanco, contrastaba con la piel curtida por el sol mediterráneo. Sus manos, que alguna vez habían creado obras admiradas en galerías internacionales, temblaban ligeramente. Mientras sobrevolaban el Atlántico, uno de los agentes le preguntó por qué no había huido al enterarse del hallazgo en la cueva. Gabriel esbozó una sonrisa triste. ¿A dónde podría haber ido? He estado huyendo durante 20 años, pero siempre de mí mismo. Al aterrizar en Buenos Aires, el caso ya había captado la atención nacional. Los medios hacían guardia fuera de la comisaría federal donde Gabriel sería interrogado. El juez había ordenado máxima discreción, pero era imposible ocultar la noticia. El único sobreviviente del grupo de artistas, principal sospechoso durante años, regresaba para enfrentar un interrogatorio formal. Claudia Acosta solicitó estar presente durante el interrogatorio, o al menos observarlo. Después de considerables deliberaciones legales, se le permitió asistir como observadora tras un vidrio espejado, acompañada por un psicólogo forense para contención emocional. El interrogatorio comenzó formalmente a las 10:32 de la mañana del 14 de febrero de 2018. Gabriel Moretti, asistido por un abogado defensor de oficio, se sentó frente al fiscal Fernando Velázquez y el inspector Alejandro Sosa. La grabación de esa sesión se convertiría, años después, en material de estudio en facultades de criminología de todo el país. «Señor Moretti», comenzó el fiscal, «se han encontrado evidencias que lo sitúan en la cueva donde presumiblemente fallecieron sus 5 compañeros. Evidencias que contradicen su declaración original de 1997, donde afirmó que nunca abandonó el campamento base». Gabriel asintió lentamente. «He esperado 21 años para contar la verdad. Pero antes de empezar, necesito saber, ¿encontraron sus cuerpos?». El inspector Sosa negó con la cabeza. «Solo las pinturas, algunos efectos personales y evidencia de un campamento improvisado». Gabriel cerró los ojos por un momento, como procesando esta información. Luego, con voz quebrada pero firme, comenzó su relato. «Todo comenzó exactamente como declaré originalmente. Ellos 5 fueron a explorar la quebrada lateral, mientras yo me quedé organizando el material. Eso es verdad, pero omití lo que sucedió después». Relató cómo, aproximadamente 1 hora después de que sus compañeros partieran, escuchó un estruendo distante que atribuyó a una caída de rocas, algo común en la zona. Al principio no se preocupó, pero cuando comenzó a oscurecer y sus amigos no regresaban, tomó una linterna y siguió sus pasos. «Encontré la entrada a la quebrada sin dificultad. Seguí sus huellas hasta donde desaparecían en la roca. Llamé a gritos. Nadie respondió. Mientras exploraba el área con la linterna, descubrió una estrecha grieta en la pared rocosa. Al acercarse, escuchó débilmente voces que pedían ayuda. Eran sus compañeros. Me explicaron a gritos que habían entrado por curiosidad, pero que mientras estaban dentro, se produjo un derrumbe que bloqueó parcialmente la entrada, haciéndola casi invisible desde fuera. Yo la encontré por casualidad, iluminando cada centímetro de la pared con la linterna. La abertura se había reducido tanto que apenas podía pasar su brazo. Les pasó agua y algo de comida que llevaba en su mochila, prometiendo volver con ayuda. «Pero aquí está mi pecado», confesó Gabriel, con la mirada fija en la mesa. «Tuve miedo, pánico, estaba oscureciendo, el terreno era traicionero. Pensé que si intentaba regresar al campamento en la oscuridad, podría perderme yo también o sufrir un accidente. Decidí esperar hasta el amanecer. Esta decisión atormentaría su conciencia para siempre, porque esa noche, mientras él esperaba en el campamento base,
se desató una tormenta inesperada. Una de esas tormentas repentinas y violentas del desierto argentino. La lluvia, aunque breve, fue intensa. Cuando regresé al amanecer, la entrada había desaparecido completamente. Un nuevo derrumbe, provocado por la lluvia, había sellado la grieta. No podía encontrarla por más que buscaba. Desesperado, corrió de vuelta al campamento para encontrarse con el guardaparques Ramón, quien ya venía en camino para su visita habitual. Juntos activaron el protocolo de búsqueda, pero Gabriel, en su estado de shock y pánico, cometió su segundo error fatal. No mencionó la cueva. Beach les dije que simplemente habían desaparecido, que nunca los encontré. Tenía tanto miedo de que me culparan por haberlos dejado allí esa noche, por no haber insistido en buscar ayuda inmediatamente. A medida que la búsqueda se intensificaba y pasaban los días sin resultados, se volvió cada vez más difícil contar la verdad. ¿Cómo explicar que había encontrado a sus amigos atrapados y los había dejado para regresar al día siguiente? ¿Cómo admitir que conocía aproximadamente dónde estaban, pero que ya no podía encontrar la entrada? Cada día que pasaba, mi mentira crecía, y luego comenzaron las sospechas, las miradas, las preguntas. ¿Por qué él se salvó? Y yo, cobarde hasta el final, mantuve mi historia. Pero el peor momento estaba por llegar. Al 10º día de búsqueda, mientras exploraba solo la zona, alejándose cada vez más en círculos concéntricos desde el punto donde recordaba haber visto la grieta, Gabriel encontró otra entrada, una abertura diferente, más grande, que daba a lo que parecía ser parte del mismo sistema de cuevas. Entré llamándolos a gritos, seguí túneles, pasajes, y finalmente los encontré. Su voz se quebró completamente al llegar a este punto. El fiscal le ofreció agua. Después de un largo silencio, continuó. Estaban vivos. Los 5. Habían encontrado agua, un pequeño curso subterráneo. Tenían algunas provisiones que llevaban en sus mochilas. Estaban agotados, deshidratados, pero vivos. El reencuentro fue una mezcla de alivio y recriminaciones. Le contaron cómo habían explorado la cueva y, al intentar salir, encontraron la entrada principal bloqueada. Habían buscado otras salidas sin éxito. La cueva era como un laberinto, con pasajes que parecían prometer una salida, pero que volvían sobre sí mismos o conducían a callejones sin salida. Les dije que buscaría ayuda, que ahora que había encontrado esta entrada, podríamos salir todos, o al menos traer un equipo de rescate. Martín sugirió que usáramos una cuerda que yo llevaba para marcar el camino de regreso, como en el mito del laberinto y el hilo de Ariadna. Dejándolos con la promesa de un pronto rescate, Gabriel siguió la cuerda hasta la salida. Pero al emerger, desorientado por los túneles serpenteantes, no pudo determinar con exactitud dónde se encontraba esta segunda entrada en relación al campamento o los senderos conocidos. Caminé por horas. La noche cayó nuevamente. Me perdí. Cuando finalmente encontré el campamento, al día siguiente, estaba exhausto, deshidratado y febril. Lo que siguió fue la parte más dolorosa de su confesión. Debido a su estado, fue evacuado a un hospital en La Rioja. Le diagnosticaron deshidratación severa e insolación. Pasó 3 días semiconsciente, delirando sobre cuevas y amigos atrapados. Cuando me recuperé lo suficiente para hablar coherentemente, intenté explicar sobre la nueva entrada, sobre cómo los había encontrado vivos, pero nadie me creyó. Pensaron que eran delirios por la fiebre. El médico recomendó reposo absoluto, y yo dejé que me convencieran. Para cuando le permitieron regresar al parque, una semana después, la búsqueda formal ya había sido reducida significativamente. Los especialistas habían declarado que era altamente improbable encontrar supervivientes después de tanto tiempo en esas condiciones. Intenté volver a la zona por mi cuenta. Busqué durante días esa segunda entrada, pero no pude encontrarla. Era como si la tierra se la hubiera tragado también. Los meses siguientes fueron un descenso al infierno personal para Gabriel. Destrozado por la culpa, incapaz de contar una verdad que nadie creería, atrapado en su propia mentira inicial, se fue alejando gradualmente de la investigación. Eventualmente, destruido profesional y personalmente por las sospechas y su propio remordimiento, abandonó Argentina. Pero antes de irme, regresé una última vez a Talampaya. Llevé lienzos, pinturas, busqué nuevamente la entrada durante días,
y entonces, casi por accidente, la encontré. Esta vez entró preparado, con cuerdas, más agua, linternas potentes. Siguiendo túneles diferentes a los que recordaba, llegó finalmente a la cámara principal donde los había encontrado aquella vez. No estaban allí, pero encontré signos de que habían estado, restos de su campamento improvisado, algunos efectos personales, y también encontré algo más, las pinturas. 5 lienzos apoyados contra la pared, como esperando ser descubiertos. Las obras lo impactaron profundamente. Eran visiones febriles del cañón, creadas con recursos limitados en condiciones extremas. Gabriel entendió que sus amigos, artistas hasta el final, habían canalizado su experiencia, su miedo y su esperanza a través del arte mientras esperaban un rescate que nunca llegó. Y entonces hice lo único que podía hacer. Pinté mi propia versión, mi testimonio. Ellos entrando en la cueva, yo observando desde lejos. Mi culpa plasmada en pinceladas. Dejó su obra junto a las de sus compañeros y salió de la cueva, marcando meticulosamente el camino. Pero nuevamente, al emerger, se desorientó, y aunque intentó registrar la ubicación lo mejor que pudo, sabía que sería casi imposible encontrarla nuevamente en esa vastedad rojiza de formaciones similares. Me fui a Italia, llevando solo mi culpa y mis recuerdos. Durante 20 años, he pintado ese mismo paisaje, esas mismas figuras intentando expiar un pecado que no tiene perdón. Cuando Gabriel terminó su relato, la sala de interrogatorios quedó en completo silencio. El fiscal y el inspector intercambiaron miradas. Detrás del vidrio espejado, Claudia Acosta lloraba silenciosamente, sostenida por el psicólogo que la acompañaba. «Señor Moretti», dijo finalmente el fiscal, «su declaración implica que usted no causó directamente la muerte de sus compañeros, pero su omisión y negligencia pudieron contribuir a un desenlace fatal. ¿Comprende las implicaciones legales de su confesión?» Gabriel asintió. «Las comprendo y las acepto. He vivido en mi propia prisión durante 2 décadas. Cualquier castigo formal será un alivio comparado con eso». El interrogatorio continuó por horas, con preguntas detalladas sobre la ubicación exacta de las entradas, los túneles, los tiempos. Los investigadores necesitaban reconstruir los hechos con la mayor precisión posible. Al final del día, Gabriel fue formalmente acusado de abandono de personas en peligro y obstrucción a la justicia. Quedó detenido mientras la investigación continuaba, ahora con un enfoque completamente nuevo: encontrar los restos de los 5 artistas. Esa noche, en su celda, Gabriel Moretti durmió profundamente por primera vez en 20 años, primavera de 2019. El Parque Nacional Talampaya resplandecía con tonos rojizos bajo el sol matutino. Un grupo reducido de personas avanzaba en silencio por un sendero especialmente acondicionado que se desviaba del circuito turístico principal. Eran familiares de los desaparecidos, autoridades locales y algunos periodistas seleccionados. Entre ellos, Claudia Acosta caminaba con paso firme, llevando un pequeño ramo de flores silvestres. El destino de esta procesión solemne era una estructura discreta pero elegante, un mirador circular de madera y metal que se elevaba ligeramente sobre el terreno rocoso. En su centro, protegida por un dosel transparente que permitía la entrada de luz natural, pero ofrecía protección contra las inclemencias del tiempo, se encontraba una réplica en bronce de los 6 lienzos encontrados en la cueva, dispuestos en círculo alrededor de una 7ª pieza, un mapa detallado del sistema de cuevas que se extendía bajo esa sección del cañón. Este memorial, inaugurado oficialmente aquel día, marcaba el final de un capítulo doloroso en la historia de Talampaya y el comienzo de otro, no menos complejo, pero sí más conciliador. Los meses siguientes a la confesión de Gabriel Moretti habían sido intensos. Un equipo multidisciplinario de espeleólogos, geólogos, arqueólogos y especialistas en rescate había emprendido una exploración exhaustiva del sistema de cuevas basándose en las indicaciones de Gabriel, quien participó personalmente en varias expediciones, siempre custodiado y con grilletes en los tobillos. El sistema resultó ser mucho más extenso y complejo de lo que inicialmente se pensaba. Docenas de túneles, cámaras y pasajes formaban un verdadero laberinto subterráneo, con múltiples niveles y conexiones. Muchas entradas estaban ocultas
o eran prácticamente inaccesibles sin equipamiento especializado. Otras habían sido efectivamente selladas por derrumbes a lo largo de los años. Fue durante la cuarta expedición, en mayo de 2018, cuando finalmente encontraron lo que buscaban. En una cámara profunda, a casi 1 kilómetro de la entrada principal y accesible solo a través de un estrecho pasaje descendente, descubrieron restos humanos. 5 esqueletos, dispuestos en lo que parecía haber sido un último campamento. El análisis forense posterior confirmó que se trataba de Martín Acosta, Verónica Sandoval, Diego y Lucía Pereira y Camila Vega. Las pruebas indicaban que habían sobrevivido durante semanas, quizás incluso meses, después de quedar atrapados. Habían establecido un campamento organizado cerca de una fuente de agua, racionado sus escasas provisiones y, lo más sorprendente, continuado con su trabajo artístico hasta el final. Los cuadernos recuperados junto a los restos revelaron la progresiva comprensión de su situación. Inicialmente optimistas, confiaban en que Gabriel regresaría con ayuda. A medida que pasaban los días, esa esperanza fue dando paso a la incertidumbre y finalmente a la aceptación de su destino. Sin embargo, no había recriminaciones explícitas hacia Gabriel en ninguno de los escritos. De hecho, varias entradas sugerían que habían asumido que él también podría haber sufrido algún accidente o haberse perdido intentando encontrar ayuda. La causa exacta de muerte no pudo determinarse con precisión debido al tiempo transcurrido, pero la evidencia sugería una combinación de deshidratación, inanición y posiblemente enfermedades derivadas de las condiciones extremas. El juicio contra Gabriel Moretti se celebró en noviembre de 2018. Fue un proceso seguido atentamente por todo el país. La Fiscalía argumentó que su negligencia inicial y posterior ocultamiento de información habían contribuido directamente a la tragedia. La defensa, por su parte, presentó el caso como una serie de errores fatales cometidos bajo circunstancias extremas y estrés psicológico severo. Sorprendentemente, varias de las familias de las víctimas testificaron a favor de Gabriel, incluida Claudia Acosta. Argumentaron que su sufrimiento durante 2 décadas, su eventual confesión voluntaria y su cooperación con la investigación demostraban un genuino arrepentimiento. «Mi padre no habría querido que Gabriel pasara el resto de su vida en prisión», declaró Claudia ante el tribunal. El verdadero culpable de esta tragedia fue una combinación de circunstancias fatales, errores humanos y la implacable naturaleza del cañón. El tribunal finalmente condenó a Gabriel a 8 años de prisión por abandono de personas en peligro y obstrucción a la justicia, pero con la posibilidad de libertad condicional después de cumplir la mitad de la pena, considerando su edad avanzada, su cooperación y la ausencia de dolo directo. Para la primavera de 2019, cuando se inauguró el memorial, Gabriel Moretti ya cumplía su condena en una prisión de baja seguridad en La Rioja. Se le había permitido, como parte de un programa de rehabilitación, participar en el diseño del memorial desde la distancia, aportando sugerencias y bocetos. La historia de los artistas de Talampaya había capturado la imaginación nacional e internacional. Un documental titulado 6 pinceles, La verdad bajo las rocas, había ganado reconocimiento en festivales de cine. Una exposición itinerante con las obras recuperadas de la cueva, cuidadosamente restauradas, junto con obras anteriores de los 5 artistas desaparecidos, recorría los principales museos del país. La Universidad Nacional de Córdoba había establecido una beca anual de arte en memoria de Martín Acosta y sus compañeros. El Parque Nacional había incorporado la historia a su narrativa oficial, con guías capacitados para relatar los hechos con respeto y precisión. La Cueva de los Artistas, como era conocida popularmente, permanecía cerrada al público general por razones de seguridad y conservación, pero el mirador permitía a los visitantes contemplar el paisaje donde se había desarrollado la tragedia y reflexionar sobre ella. En la ceremonia de inauguración del memorial, breve pero emotiva, Claudia Acosta fue la última en hablar. «Este lugar», dijo, mirando hacia las imponentes paredes rojizas del cañón, «contiene ahora muchas historias entrelazadas, una historia de belleza natural formada durante millones de años, una historia de arte y pasión que trajo a 6 personas a buscar inspiración aquí, una historia de tragedia y pérdida
que nos recuerda nuestra fragilidad frente a la naturaleza. Y ahora también a una historia de verdad, reconciliación y memoria. Mientras colocaba sus flores silvestres bajo la réplica del lienzo de su padre, continuó: no podemos cambiar el pasado, no podemos traer de vuelta a nuestros seres queridos, pero podemos honrar su memoria y su arte y su espíritu. Y podemos aprender de esta tragedia, sobre la importancia de la verdad, sobre el peso del silencio, sobre cómo nuestras decisiones, incluso las tomadas en momentos de pánico o miedo, pueden tener consecuencias que se extienden más allá de nuestra comprensión inmediata. Claudia miró directamente a la cámara que transmitía la ceremonia, a la prisión donde Gabriel podría verla. También es una historia sobre el perdón, no para olvidar, sino para sanar, para reconocer nuestra humanidad compartida, con todas sus imperfecciones. 3 años más tarde, en 2022, Gabriel Moretti recibió libertad condicional después de cumplir 4 años de su sentencia. Con 70 años, canas y arrugas que evidenciaban cada día de su penitencia interior, emergió de la prisión provincial de La Rioja una mañana de julio. Lo esperaba una única persona, Claudia Acosta. «No tenías que venir», murmuró Gabriel, incapaz de mirarla directamente. «Lo sé», respondió ella simplemente, «pero quería hacerlo». Juntos se dirigieron a un pequeño café de la ciudad. Durante horas conversaron sobre arte, sobre los 5 amigos que habían perdido, sobre cómo había sido sus vidas durante esas 2 décadas de incertidumbre, no como víctima y victimario, sino como 2 personas unidas por una tragedia compartida, intentando encontrar sentido en el caos del destino. Al despedirse, Gabriel le entregó un pequeño cuaderno de bocetos. «Esto es para ti. Son retratos de tu padre y los demás, como los recuerdo en nuestros días felices en Talampaya, antes de todo. He tenido mucho tiempo para dibujar en prisión». Claudia lo aceptó con manos temblorosas. «¿Qué harás ahora?», preguntó. Gabriel miró hacia el horizonte, donde las montañas se recortaban contra el cielo del atardecer. «Me han ofrecido trabajar en un programa de arte para niños, en riesgo en Buenos Aires. Creo que aceptaré. Es tiempo de crear algo positivo, si es posible». Gabriel Moretti nunca regresó a Italia. Pasó sus últimos años enseñando arte a jóvenes desfavorecidos, viviendo modestamente en un pequeño apartamento en Buenos Aires. Nunca más expuso su obra públicamente, aunque continuó pintando hasta el final. A su muerte en 2027, donó toda su obra a la Fundación Búsqueda Permanente, con instrucciones de que los beneficios de cualquier venta futura se destinaran a equipos de rescate en parques nacionales. Claudia Acosta se convirtió en una reconocida artista por derecho propio, aunque su obra abstracta y emocional era muy diferente a la de su padre. En 2025, inauguró una instalación permanente en el Centro Cultural Recoleta titulada Ecos del Cañón, que recreaba acústica y visualmente la experiencia de estar en las cuevas de Talampaya. La instalación culminaba en una sala iluminada donde se proyectaban, en tamaño real, las 6 pinturas encontradas en la cueva, acompañadas por una composición musical basada en los sonidos naturales del cañón. El sistema de cuevas bajo Talampaya continuó siendo estudiado por científicos, revelando nuevos pasajes y cámaras cada año. En una expedición de 2024, los espeleólogos descubrieron, en una cámara profunda nunca antes explorada, evidencia de arte rupestre de más de 2000 años de antigüedad. Figuras humanas con los brazos extendidos, rodeadas por espirales que parecían representar el laberinto de túneles. Era como si los antiguos habitantes de la región hubieran experimentado o temido una tragedia similar milenios antes. El Parque Nacional incorporó esta nueva dimensión histórica a su narrativa, conectando la tragedia moderna con la relación ancestral entre los humanos y aquella tierra roja imponente y hermosa, pero también peligrosa y misteriosa. Para 2028, 30 años después de la desaparición, la historia de los artistas de Talampaya había trascendido el mero hecho noticioso para convertirse en parte del folclore cultural argentino. Era relatada como una parábola sobre la belleza y el peligro, sobre la creación artística frente a la adversidad extrema, sobre los errores humanos y sus consecuencias, sobre la culpa y la redención. Y en el corazón del cañón, protegidas ahora por sistemas de monitoreo avanzados y accesibles solo a investigadores autorizados,
Las cuevas guardaban todavía muchos secretos, pasajes inexplorados, cámaras desconocidas, quizás incluso otras entradas que conectaban con el mundo exterior, esperando ser descubiertas por futuras generaciones. Como había dicho aquella anciana diaguita a Claudia años atrás, los que se pierden en el cañón nunca desaparecen realmente, solo cambian de forma. Los 6 pintores de Talampaya habían cambiado de forma, de seres humanos de carne y hueso a leyenda, a historia, a arte, que continuaría inspirando y conmoviendo mucho después de que todos los protagonistas directos de la tragedia hubieran desaparecido. Sus últimas obras, creadas en la oscuridad de la cueva, con recursos limitados y enfrentando su propia mortalidad, se habían convertido en poderosos testimonios de la indomable creatividad humana ante la adversidad. Como escribió un crítico de arte, en sus últimos lienzos no capturaron simplemente el paisaje de Talampaya, capturaron la esencia misma de la condición humana, frágil, efímera, pero capaz de crear belleza incluso al borde del abismo. La Tierra Roja había guardado su secreto durante 21 años, y cuando finalmente lo reveló, no solo ofreció respuestas, sino también una forma de sanación, reconciliación y, finalmente, de trascendencia a través del arte que aquellos 6 pintores habían amado tanto en vida.